grabando. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en un podcast más. Este ya es el podcast número 28 y vamos a hablar en este podcast sobre algo conocido en algunas otras culturas como los chakras, pero realmente tiene una connotación científica y física y se llaman los centros de energía. Así que vamos a hablar de esto y cómo tú puedes tener centros de energía en tu cuerpo que te ayudan a sanarte y a estar mejor. Saca cuadernos, saca un esfero, toma una agenda para tomar apuntes de tu celular, pero dedica estos próximos minutos a ti, a comprender tu mente, a trabajar tu mente y a ser mejor. Vamos a arrancar con el podcast número 28 de Mentalidad 365. Muy bien amigos, listo amigos, vamos a empezar entonces con este podcast. Este tema de los chakras, si lo han escuchado, si no estoy mal, es como de la cultura o de una religión hinduista, si se puede decir, y por mi formación o mis creencias es algo que me causaba mucho, ¿cómo decirlo? Me causaba mucho como intriga, sentía que era un poco esotérico. Sabes que cuando uno se enfrenta a información que no es a la cual ha estado expuesto toda su vida, la información que lo saca de su caja de conceptos, pues es un poco, no sé, a veces es un poco temeroso entrarse en otros temas, ¿cierto? O a veces solamente uno no quiere salir de su zona de confort. Entonces, esto de otras religiones a mí particularmente me causaba un poco como de cosilla, no sé cómo explicártelo, como que no quiero saber algo más, siento que de pronto es mentira, pero la verdad es que finalmente el ser humano ha sido creado por Dios y dentro de su multidiversidad o diversidad, no sé si multidiversidad sea una redundancia, pero dentro de su diversidad pues hay mucha sabiduría, hay mucha inteligencia, Dios ha revelado mucho conocimiento y pues tantos años de existencia el ser humano tiene que haberlo o tiene que impulsarlo a entender y a conocer otras cosas, y esas cosas pues en distintas culturas tienen nombres distintos. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, la historia del arca de Noé está avalada por muchas culturas y muchas religiones. En algunas no le llaman Noé, pero es una historia o un relato que muchas religiones o muchas culturas lo tienen dentro de su identidad, para que lo sepas. Entonces, hay un tema o hay algo que se llaman los centros de energía. Estos centros de energía, digamos que la forma más común o más popular como la conocemos es esto que se llaman los chakras, que es pues de una religión, pero no es exclusivo de la religión. Aquí es donde quiero pues nombrar esto, no es exclusivo de la religión, y que tú los conozcas no te hace parte de la religión o no hace que solo tengas que ser de esa religión para conocerlos, porque en muchas culturas y en muchas religiones se conocen, solo que se conocen con nombres distintos, y ahora la ciencia pues le da otros nombres y la ciencia ha demostrado que sí existen y tiene otros nombres y tiene otras funcionalidades, y estos se llaman los centros de energía, los centros individuales de energía. Esos centros individuales de energía pues están ubicados a lo largo de nuestro cuerpo, ya te voy a explicar cuáles son. Cada uno de esos centros de energía tiene su propio mensaje, tiene su propia conciencia, tiene sus propias glándulas, tiene sus propios cerebros, porque tienen un conjunto de neuronas, por lo tanto tiene su propio cerebro, y cada uno pues tiene sus propios, este grupo de neuronas, su propio cerebro. Son centros de energía, literalmente son centros de donde se expande o se crea la energía o se mueve mucha energía. Normalmente se conoce que hay 7 centros. Un centro queda aquí abajo, se llama pues es el centro donde están las glándulas sexuales o o glándulas, creo que se podría hacer. El segundo centro es un poquito más arriba, casi que diría como abajo del estómago, que es donde está, se llama el segundo centro, que es donde están las glándulas digestivas. El tercer centro un poquito más arriba se llama están las glándulas suprarrenales. En el cuarto centro es donde está el corazón y el timo, está por aquí. El quinto centro es donde está la tiroides y la paratiroides, que es como en la garganta. El sexto centro es por aquí, más o menos como en medio de los ojos, que es el centro donde está la glándula pineal. Y el séptimo centro es donde están las glándulas
pituitarias, ¿cierto? Entonces hay órganos que están como ahí comprometidos. Y ahorita te voy a hablar de un octavo centro. Entonces, cuando la energía se mueve hacia cualquiera de los centros, este produce pues energía. Cuando la atención se mueve hacia alguno de estos, esto produce energía. Entonces cada uno tiene su propia mente, tiene sus propias hormonas y activa diferentes glándulas. Cada uno tiene entonces su mente propia. Por eso, si tú sabes, las emociones, muchas de las emociones surgen es como aquí, como en el estómago, como en la parte digestiva o en la parte suprarrenal, ahí, pero es dependiendo el tipo de emoción. Eso es algo que me causó mucha curiosidad y es algo que cuando te pones a pensar es verdad, porque el estrés, cuando tú te estresas normalmente lo sientes en el pecho, no lo sientes en el estómago, pero cuando estás enamorado lo sientes en el estómago. O sea que dependiendo las emociones activa alguno de estos puntos de energía. Es raro, ponte a mirar y ponte como a analizar cada sentimiento o emoción que tienes, dónde se activa realmente. Entonces, por ejemplo, en el primer centro, en el centro, bueno, una cosa, nuestro sistema nervioso autónomo es el que se encarga de dar autonomía, es decir, funciona en automático y esto pues envía señales automáticas al cuerpo y por eso nosotros lo que tenemos que hacer es educar ese sistema autónomo para que automáticamente funcione correctamente, que es algo que comúnmente no hacemos. Entonces, por ejemplo, en el primer centro hay suficiente energía, que es el centro que está como donde están los órganos sexuales, hay suficiente energía para crear vida, imagínate eso, ahí hay suficiente energía para crear vida. Esto es muy potente, es decir, ahí hay energía creativa. Por ejemplo, si tú tienes una situación desafiante, una situación sí, donde no sé, te van a robar o algo así, entonces toda la energía se mueve hacia el tercer centro, que es el de las suprarrenales, que es como por aquí donde nosotros llamamos como la boca del estómago. Les pido disculpas si no digo exactamente dónde queda cada uno, te invito a que lo busques, los centros energéticos, y vas a encontrar información exactamente dónde están y vas a poder ver dibujos. Acá no los puedes ver, me estás escuchando y por eso trato como de darte algunos puntos que te pueda ilustrar de alguna manera. Recuerda también que yo no soy ningún profesional, simplemente soy, haz de cuenta que un amigo, un primo tuyo, un amigo que te dice aprendí esto y te quiero compartir lo que aprendí y pues está chévere que entre los dos comentemos, aprendamos, discutamos. Esto puede que para ti no sea verdad y está bien, está perfecto. Entonces yo no creo en eso y está perfecto, no tienes que creer en todo lo que yo digo acá, simplemente te comparto lo que voy estudiando, ¿listo? Y recuerda que si tienes alguna condición mental, emocional, muy fuerte, que te está quitando paz, te recomiendo que busques a un experto. Yo no soy un experto, no soy un gurú, no soy un coach, soy un ser humano común y corriente sin ninguna especialidad en alguna de esas áreas y solo te comparto lo que yo he aprendido, pero te recomiendo que vayas donde profesionales, ¿vale? Listo. Entonces, si estamos en una situación desafiante, entonces se mueve al tercer centro, que es como en la boca del estómago. Pero cuando nos sentimos más enteros, más amorosos, cuando nos sentimos incluso más agradecidos, la energía se va a mover hacia el cuarto centro, es decir, donde está el corazón y el timo. Ahí es donde sentimos como la gratitud, tal vez la felicidad se puede sentir ahí. Existe un octavo centro que está arriba, está como la aureola que nos pintan y mira que todo esto tiene mucho sentido. O sea, cuando nos pintan la aureola, esta cosita que aparece arriba que le ponen a los santos, la aureola pues ahí es como, te das cuenta que es como luz, la pintan como luz, hay energía. Puedes asociarlo y puedes empezar a hacer asociaciones, no necesariamente son esas las razones o de pronto sí, pero lo que sabemos o lo que dicen es que hay un octavo centro que es el que queda encima de nuestra cabeza, que es el que nos permite descargar información desde el campo o el cosmos a nosotros. ¿Listo? Ese es el otro centro. Entonces, en ese otro centro que es el octavo, es el de la cabeza, es como el que nos permite conectarnos con todo este campo y toda esta energía que ya hemos hablado en otros podcasts, que existe y que todos estamos conectados a ese campo o a esa energía. Y en algunos dogmas podríamos decir que es Dios. Dios está conectado a todo, Dios es creación, Dios es amor, Dios está en todo y puede que nos conectemos con ese octavo y de pronto si queremos hacer algún tipo de conexiones, que estoy haciendo aquí conexiones medio improvisadas, es la aurora que nos conecta con la santidad o con Dios o con su energía y eso se me hace muy bonito. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros nos estresamos o vivimos incoherentemente, nuestro cerebro principalmente envía mensajes mediante nuestro sistema nervioso.
y cada uno de los cerebros de nuestros centros energéticos recibe esa información y comienza a actuar incoherentemente. Cuando vivimos en estrés, todo pues desde la cabeza se envía señal a todo y todo actúa incoherentemente, y en algunos de los centros se manifiesta más que otros, como lo que te decía el estrés normalmente aquí en el cuarto centro, que es el corazón. Pero ¿qué pasaría si nosotros somos conscientes de cada centro y hacemos que cada uno de ellos funcione coherentemente? A cada uno le damos o pensamos con calma y hacemos que la energía fluya desde cada uno de los centros individualmente. Nos concentramos en cada uno y hacemos que fluya la energía individualmente. Cuando cada centro se vuelve coherente, envía mensajes coherentes a cada célula del cuerpo, y ahí es cuando nos sanamos. Ahí es cuando se sana, cuando cada uno de los centros está alineado. ¿Has visto cuando han visto el doctor Joe Dispenza y con todos sus estudios y en todos sus eventos, han visto cómo se sanan de muchas enfermedades, próstata, cáncer, problemas de columna, bueno, muchísimas enfermedades, él las nombra todas y es muchísimas, es brutal esto. Y se sanan normalmente cuando aprenden a enviar mensajes coherentes en cada centro. La buena noticia de esto es que esto no toma mucho tiempo aprender a hacerlo. Hay una fórmula, hay una técnica que te la voy a explicar ahora. Existen, para entender esto de cuál es la fórmula, es porque existen algún tipo de enlaces, 3 tipos de enlaces, dice él, pero realmente nombró 2. Y es estos. Primero son los neurotransmisores, que son mensajeros químicos que envían mensajes al sistema nervioso. Esos son los neurotransmisores, mensajes químicos al sistema nervioso. Y está otro que llama los neuropéptidos, que son mensajeros químicos que activan o envían mensajes hormonales, y estos van a los centros individuales hormonales. O sea, envía a cada uno de estos centros, nos envía mensajes hormonales. ¿Listo? El doctor de Dispensa da una fórmula para que esto se logre, y lo que él dice es que nosotros tenemos que empezar a enfocarnos en cada centro y enviar coherencia a cada centro, enfocarnos en cada uno de los centros, empezando pues desde el primer centro, que es el centro sexual. Y recuerda que la coherencia da salud, da curación, y la incoherencia es la que causa enfermedades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente, como lo hemos visto en algunos de los podcasts, es crear coherencia entre todos los centros. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es la fórmula? Y está bueno que luego busques información si te apasiona este tema, si te gusta, si crees que lo necesitas. Está bueno que busques información en YouTube. No sé si buscar, se me ocurre ahora, pero indaga como meditación guía de los centros energéticos o meditación del doctor de Dispensa para los centros energéticos. Podría ser bueno que lo busques. Entonces lo que él dice es que lo primero que dice es empieza a poner atención en tu primer centro. Pon la conciencia del espacio que lo rodea. Imagínate la conciencia del espacio que lo rodea. Imagínate como una bola de energía ahí en ese centro que está enviando energía, y sincroniza la energía. Sincronízala, como que trata de ordenarla en tu cabeza, esto meditando. Y luego que la tengas ordenada y sientas que ya la tienes ordenada y la tienes concentrada y sientes no sé si decir como calor ahí, como fuerza, como fuego ahí, ahora la diriges al segundo centro y vuelves y lo tratas de ordenar y lo tratas de poner en conciencia, conscientemente tratas de ordenarlo, tratas de darle coherencia, tratas de que fluya, de que se vea la energía ahí en el segundo centro. Y luego la pasas al tercero y hace lo mismo, y luego la pasas al cuarto, y luego la pasas a cada uno de los centros. ¿Listo? Haces paso a paso hasta llegar al octavo centro. Y en el octavo centro, en ese punto en el que está arriba de nuestra cabeza, es cuando tú sincronizas la energía de lo que quieres que sientas. O sea, ahí sincronizas todo. Y lo que te enfocas en ese octavo centro es en gratitud. Porque la gratitud representa recibir. Y en ese momento tienes que sentirte digno de que puedes recibir, de que estás conectado con algo más grande que tú y que esto lo mereces recibir, y mereces recibir esa armonía, esa conexión, esa coherencia. Luego de esto pues vas a ir al campo invisible alrededor de tu cuerpo, como no sé si se vieron Dragon Ball Z, pero se ven unos dibujos como el Kid, como cuando uno se vuelve Super Saiyajin, que es como una energía alrededor del cuerpo. Y mira que eso lo tienen esas culturas orientales, los japoneses, los asiáticos creen en esto de la energía, del ki, y en otra cultura, los hindús, pues en otras cosas. Y mira aquí la ciencia, o sea, esto me causa como mucha curiosidad de las verdades de la humanidad, ¿cierto? Entonces, cuando vas a ese octavo centro y miras alrededor tuyo, estás en ese campo llamado el verdadero yo, y ahí en ese estado de gratitud
pues es cuando empiezan a ocurrir transformaciones. ¿Listo? Esto tiene pues tal vez un proceso, una metodología que él no la explica en el curso, o sea, es esta metodología de ir pasando a los centros, pero en la práctica, pues acompañada de música, ir guiando, pues seguro hay muchas meditaciones de eso a las cuales tú puedes acceder. Entonces, finalmente, todo esto tiene una razón y tiene unos argumentos, todo esto que te estoy diciendo o que decía el doctor Joe Dispenza en este curso, que es el último módulo que vi del curso y ahí terminó este curso. Todo esto tiene argumentos y tiene argumentos y razones físicas y químicas y biológicas y hacen que todo esto tenga razón. Como ya lo hemos explicado a lo largo de todos estos podcasts, no sé, la energía, las hormonas, y él empieza a explicar todo esto que no lo voy a explicar en este podcast porque no quiero hacerlo muy largo, pero lo que pasa es que al hacer todo esto de la energía y a producir energía y a ir pasando estas señales, esto produce curación y sanación. ¿Y cómo sabemos que hay conciencia en los órganos? ¿Cómo sabemos que realmente este órgano puede tener la conciencia, puede tener la mente para pasar energía y para pasar salud y para pasar información de un centro a otro? Pues lo han comprobado incluso científicamente y esto te va a volar la cabeza. Cuando dicen que hay estudios que demuestran que cuando una persona recibe una donación de un órgano y de pronto recibió el corazón por un donante, esa persona que recibió el corazón comienza días después a sentir gustos o a sentir gustos por las cosas que el donante dio. Entonces, si al donante, a la persona que decidió donar su corazón antes de fallecer, le gustaba, no sé, un tipo de galletas, el que recibió el corazón días después empieza a querer comer ese tipo de galletas. Es porque los órganos tienen conciencia, los órganos tienen información. Y esto es muy potente porque así como tienen información de gustos, pues tienen información para sanar, tienen información para enfermar, pero también para sanar, para crecer. Y esto es muy, muy brutal. ¿Listo? Entonces, terminamos la meditación al tomar conciencia del campo de luz alrededor de nuestro cuerpo y eso sintoniza nuestra propia energía. Entre más coherentes, más ordenados son los patrones y más fuerza vital obtendrá. Le daremos más vida al cuerpo, hacemos que se torne más energía. Entre más materia y menos energía el cuerpo tiene, entre más materia y menos energía se mueve hacia el desorden. Por eso el estrés da separación y eso hace que se descomponga el cuerpo energéticamente. Según la física eso se llama entropía, pero entre más energía, más coherencia hay alrededor de nuestro cuerpo, entonces nosotros creamos no entropía sino sintropía, es decir, más orden, que significa más energía que materia. Es menos probable que tengamos, cuando tenemos más energía que materia, es menos probable que tengamos esta decadencia energética o que se nos vaya dañando el cuerpo energéticamente. ¿Ok? Para terminar esto y no hacer este podcast muy largo porque no me daba para hacer 2 podcasts, así que tuve que hacer este podcast un poquito más largo. Existe una máquina que la creó un señor llamado Konstantin Korotkov y esta es una máquina que se llama BioWell, para que la busques. Esta máquina hace como unas fotografías avanzadas que mide la energía del cuerpo. Literal es como un Dragon Ball Z, es medir a las personas y les mira que tienen un kit o una onda por detrás y la mide como con un tipo de fotografía. Haz de cuenta, estas fotos, hay fotos que miden como los sensores de energía del cuerpo. Incluso esto lo hemos visto o yo lo veo cuando se hacen sitios web. Cuando uno hace sitios web uno puede medir algo que llaman mapas de calor y uno puede mirar en qué parte del sitio web la persona enfocó más su atención. Lo mismo para el cuerpo, entonces como que mide esos mapas de calor, esa energía y empieza a analizar la liberación, la luz que hay en cada uno de los órganos y la energía que hay en cada uno de los órganos. Y aparte de medir la energía que hay en los órganos, se da cuenta pues que hay liberación de luz, que el cuerpo tiene capacidad para liberar y organizar la luz. Y así se miden estos centros de energía del cuerpo. Entre más las personas meditaban, más se alineaban y más coherencia había en sus centros de energía. Y esto era proporcional a la cantidad de energía que estaba emitiendo la persona. La máquina mide y muestra cómo se aumentan, cómo se emite más información. Y entre más están conectados y como entre más energía tienen, más se conectan al campo. Y solo en 3 días de meditación logran hacerlo. Le habían preguntado a este doctor que inventó la máquina que él cuánto creía que se podía demorar esto.
y él decía que normalmente de 6 a 8 días las personas tenían que comer sano, comer ligero, hacer yoga, pero con las prácticas del doctor Joe Dispenza, ¿qué es esto? Lo lograban en 3 días. ¿Por qué? Porque es la mente quien influye en el cuerpo, cambiando las ondas cerebrales como lo hemos visto y enfocando la atención en cada uno de los centros. Esto es sencillamente alucinante. Entonces, para terminar esta serie de primeros podcasts sobre la mente y todo lo que podemos hacer con la mente, hemos pasado por el estrés, sobre el estado de supervivencia, sobre el estado de creación, sobre el poder que tenemos para curarnos, para sanarnos. Ha sido largo, hemos visto casi que la mayoría de los podcasts han sido sobre esto, y con esto terminamos esta parte, pero yo voy a seguir investigando y compartiéndoles información, solo que con esto terminé lo del curso. Toda esta información es para que aprendas a crear más armonía y equilibrio en tu cuerpo. Pruébate cuán poderoso o cuán poderosa eres, que tienes que probar que necesitas menos influencia, tienes que saber ya en este punto que necesitas menos influencia fuera de ti para estar saludable, que puedes cambiar el estado interno solo con los pensamientos. Quien cosecha los beneficios de este esfuerzo vas a ser tú. Tu salud, vas a sentirte mejor, más energía, más coherente, más sano. La salud, si tenemos salud, creo que podemos hacer cualquier cosa. Entonces, luego de eso, que tú estás bien y estás alineado, pues tus seres cercanos y tu comunidad también se van a ver beneficiados. Amigos, espero que les haya gustado este podcast. Estuvo un poquito más largo de lo normal, pero lo que más me sorprende es la ciencia, es cómo han medido, cómo han comprobado todo esto, y ya pasó de ser un aspecto místico, mitológico o especulativo a ser algo que es real y tangible para cualquiera de nosotros. Cuando hay método, cuando hay ciencia, cuando hay pasos, cuando hay patrones, significa que si una persona lo hizo, cualquiera de nosotros lo puede hacer. Te deseo mucho amor, mucha felicidad en este día, en esta semana, y gracias por estar acá. Suscríbete a este canal para que sigas recibiendo información potente sobre Mentalidad 365 y déjame en los comentarios, dime qué te pareció y dime si ya identificaste cuáles son tus centros de energía. Soy el Jeff, esto fue Mentalidad 365 y nos vemos a la próxima, amiga. Chao a todos, un saludo.